¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Martín Vivanco y esto es Punto y Contrapunto. Ayer, el Pleno del Senado aprobó finalmente la regulación de la cannabis en México. Tras dos prórrogas otorgadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el legislativo aprobó la Ley General para la Regulación del Cannabis. El dictamen aprobado ahora pasará a la Cámara de Diputados para su revisión y aprobación, que debe ser antes del 15 de diciembre, cuando termina el periodo de sesiones y vence el plazo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para legislar sobre el tema. Esta noche, dos expertas y dos expertos debatirán los puntos a favor y en contra de la regulación aprobada. Pero también analizaremos qué pasa con la regulación de la cannabis medicinal en México y el avance que ha tenido este año la regulación de esta sustancia en el mundo. No te vayas, que ya empieza Punto y Contrapunto y se va a poner muy bueno. Ayer, el Senado aprobó finalmente una reforma para regular el consumo adulto de la cannabis. El proyecto de dictamen, presentado hace una semana, no incluye ni uso medicinal, ni producción o comercialización del cáñamo. La cannabis se podrá consumir mediante autocultivos sin fines de lucro, en asociaciones canábicas o en establecimientos autorizados. Vamos en contexto. Tras dos prórrogas otorgadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Pleno del Senado aprobó este jueves el dictamen para regular el uso adulto de la cannabis. De ser aprobada en la Cámara de Diputados, permitirá la promulgación de la Ley para la Regulación del Cannabis y reformar la Ley General de Salud y el Código Penal para establecer los criterios para cultivar, producir, distribuir, vender y consumir cannabis. La Secretaría de Salud será quien ejerza la rectoría sobre la cadena productiva y de consumo. Se permitirá la posesión de 28 gramos de cannabis. Hasta 200 gramos ameritará sanción administrativa y más de esa cantidad se sancionará penalmente. Se considerará narcomenudeo a partir de 28 kilos. Las organizaciones de la sociedad civil, que en los últimos años impulsaron la regulación, señalaron que la reforma mantiene la criminalización sobre los consumidores al conservar el delito de posesión simple. De no contar con permiso de portación, las multas van de los 5 a los 11,000 pesos y de hasta 26,000 pesos por consumir en espacios no permitidos. Las asociaciones de consumo podrán sembrar un máximo de 4 plantas por socio y los plantíos no deberán superar las 20 plantas por inmueble. En caso de autocultivo, la cantidad máxima de plantas por persona será de 4 a 6, pero las viviendas deberán adecuarse y no afectar a terceros. Punto y contrapunto. Y para debatir esta noche nos acompaña Jorge Herrera, cofundador del Instituto RIA. Buenas noches, Jorge. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Vivanco? Bien, gracias. Qué bueno. También nos acompaña Marisa Triay, asesora legislativa. Buenas noches, Marisa. ¿Sí pronuncié bien el apellido? Sí, Triay. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar con nosotros. También nos acompaña hoy Juan Manuel Ramírez Velasco, asesor legislativo de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí con todas y todos ustedes. Igualmente, buenas noches. Y por último nos acompaña también Mariana Sevilla, fundadora de México Regula. ¿Cómo estás, Mariana? Hola, Martín, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Pues empezamos con este tema, un tema que hemos debatido toda la semana aquí en el programa y que, bueno, finalmente se aprobó en el Senado, va a pasar como minuta a Cámara de Diputados. Pero antes de empezar con todas las especificaciones de la minuta, me gustaría que alguien de ustedes nos pudiera explicar, ¿no?, al auditorio en un minuto por qué es importante esto, o sea, qué beneficio tiene a la población en materia de seguridad, en materia de cuestión de derechos, en cómo va a afectar o beneficiar a la población en general, por qué es importante regular la cannabis o la marihuana, como se le conoce. ¿Quién quiere decirlo, Mariana? Sí, gracias, Martín. Bueno, yo en principio creo que es importante que reconocer el que hayamos llegado a este momento en donde se discute ya en el Senado. Hace 5 años, cuando estábamos intentando impulsar la iniciativa de marihuana medicinal, pues todavía había muchísimos prejuicios, todavía no se creían los beneficios terapéuticos. Y el día de hoy ya vemos que la sociedad está avanzando, los cambios en la opinión pública lo dejan claro. Y el hecho de que ya se esté regulando por fin la cannabis, pues es muestra de una madurez y del empuje que ha tenido la sociedad civil en este tema. Sin embargo,
y como seguramente estaremos discutiendo, todavía quedan muchos pendientes y áreas de oportunidad en esta iniciativa y que esperamos poder lograr modificar en la Cámara de Diputados. Pero bueno, es un primer paso y yo creo que a medida que esto se vaya regulando, el debate público va a cambiar y la sociedad en general va a poder tener acceso a mejor información y vamos a poder regularlo cada día mejor. Obviamente esto no se queda aquí. En todas partes, cuando se regula la cannabis, al poco tiempo o al año o dos, se va modificando y yo creo que va a ocurrir lo mismo con la cannabis aquí en México. Eso es muy interesante. Y eso quiero ir. A ver, nuestra compañera aquí, Lisa Sánchez, ha sido crítica de la minuta. Ella dice que por un lado se está legalizando, pero por el otro también se está castigando y multando. O sea que hay unas contradicciones brutales y también que se beneficia al mercado y a las grandes corporaciones en un gobierno de izquierda y no al consumidor. ¿Es cierto esto? ¿Cómo lo ven? No sé, Maritza, ¿quieres aportar en este punto? O sea, ¿qué fallos tiene la minuta y cómo eso, pues sí fue un avance porque pues ya la tenemos, pero bueno, ¿qué esperamos que corrijan en diputados? Eso yo creo que es importantísimo. Sí, Martín, gracias. Yo creo que era muy importante y ya era urgente que se regulara el cannabis en el país. ¿Por qué no podía esperar más esta ley? Ayer mencionaba el senador Ricardo Monreal que con la entrada en vigor de la ley se van a beneficiar 18,000 personas que se encontraban detenidas por haber tenido portación desde 1 gramo hasta 200. A partir de la entrada en vigor de la ley, lo que se hace es que se van a ver beneficiadas personas que ya van a poder consumir principalmente en su casa y en clubes canábicos. Y es aquí donde veo uno de los principales problemas de esta legislación que se aprobó. Limita mucho los espacios de consumo. ¿Por qué? El problema principal es que se sigue estigmatizando la sustancia. Mientras no se homologue el consumo de cannabis con aquel para tabaco y alcohol, se sigue considerando que la cannabis es una sustancia nociva o de alto riesgo. Entonces yo creo que uno de los pasos que se tendrán que dar después de esta aprobación es conseguir que el consumo de cannabis se pueda hacer en igualdad de circunstancias con el que se tiene para tabaco, y eso incluye espacios públicos, que ahora la ley no lo está permitiendo. Sin embargo, uno de los grandes logros es que ya se puede consumir sin que se criminalice hasta 28 gramos, y a partir de los 28 gramos se da una cuestión que se llama criminalización administrativa porque aplica una multa que puede ir desde los 5,000 hasta los 11,000 pesos. Y a partir de los 200 gramos se continúa con una criminalización que te puede dar una pena de prisión de 1 a 3 años, lo cual es un problema grave porque mi opinión personal es que la posesión simple no se debería seguir considerando como delito. Pero, claro, como se ha dicho en muchos espacios, se abre una puerta que ya no se puede cerrar. A partir de aquí, del reconocimiento de que la cannabis o la marihuana se consume en México, solo podemos ir hacia adelante, conquistando los espacios que faltan para que el derecho al libre desarrollo de la personalidad se dé ya sin restricciones estrictas. Claro. A ver, Jorge, entonces, ¿es un avance o no es un avance? ¿Se legisla prohibiendo, se legisla criminalizando, no se quita el Código Penal? Y también entiendo que el gramaje, el 0,28, que ahorita va a subir, pues te pueden detener, pero el Ministerio Público tiene que desistirse de la acción penal. Entonces, ahí hay varias cuestiones. Pero yo creo, o sea, por lo que veo, se sigue estigmatizando el uso de la cannabis. ¿Cómo lo ves? Bueno, nosotros desde Instituto RIA anoche sí estuvimos celebrando la decisión del Senado. Evidentemente vemos que es un avance y es un gran paso que hemos dado la sociedad civil, principalmente en el reconocimiento de nuestros derechos y en el reconocimiento de que tenemos que cambiar la política prohibicionista y buscar alternativas como lo es la política de regulación. Como bien ha mencionado Maritza, pues sí hay una serie de modificaciones que se deberían de realizar a la legislación que pasó en el Pleno del Senado. Principalmente, pues no nos gusta que haya un límite a la posesión simple, porque eso sigue abriendo la puerta a extorsiones, claro, por parte de autoridades, policías, ¿no? Detenciones arbitrarias, y pues eso es
seguir criminalizando a las personas usuarias, ahora ya no amenazándote con llevarte al MP para que te entamben, ¿no? Claro. Sino amenazándote con que te van a poner una multa que pues, ¿quién podría pagar esas cantidades? Pues las juventudes, las personas marginadas, evidentemente no, ¿no? Claro. Por otro lado, pues creo que sí hubo algunos logros que podríamos resaltar y bueno, aunque creemos que el hecho de que se haya aumentado el número de plantas permitidas de 4 a 6 a manera individual o de 6 a 8 en residencias compartidas, que si bien pues pueden ser pequeñeces, hay personas a las que sí podría hacer la diferencia. Lo que sí hace la diferencia es que se quita este padrón que se estaba contemplando desde la iniciativa que presentó la entonces senadora Olga Sánchez Cordero, e incluso pues el tema de la licencia para autocultivo y la trazabilidad, ¿no? Antes se exigía que las personas que querían tener plantas en su casa tendrían que registrar sus semillas antes en ASICA, y ahora pues bueno, se eliminó esa restricción, evidentemente porque era una barrera a garantizar nuestro derecho al libre desarrollo de la personalidad mediante el autocultivo. Y bueno, hay una serie de situaciones que se deberían de resaltar en el tema del mercado regulado y pues principalmente la falta de candados y falta de limitantes hacia en grandes capitales y empresas que podrían monopolizar la cadena de producción. Claro. Juan Manuel, tú que estuviste ahí, tú que eres asesor legislativo, que me imagino que viviste el proceso legislativo de cerca, cuéntanos, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué, si hay tantas observaciones por parte de gente que sabe y aparte pues, parecen de sentido común, qué pasa? ¿Por qué los legisladores no escucharon o qué pasó? La verdad es que fue una discusión bastante tensa, dura, compleja. Como sabemos que en 2018, inicios de la legislatura, se empezaron a presentar iniciativas para despenalizar el uso lúdico de la marihuana, y a raíz de la notificación al Congreso de la Unión sobre la posible declaratoria general de inconstitucionalidad por parte de la Corte, se empezó a trabajar desde la Comisión de Salud el tema del el proceso de dictamen de estas diversas iniciativas que había, incluida la entonces senadora Sánchez Cordero, ahora secretaria de Gobernación. Y el proceso, pues obviamente tuvo diferentes puntos de vista, diferentes senadores traían como propuestas sobre cómo regular, y la verdad es que se partió de un consenso bastante conservador. Se empezó a plantear una regulación muy restrictiva, como decía Jorge, con el tema de los permisos, el tema del registro ante el padrón o el de las semillas y demás. Entonces fue ahí una negociación bastante intensa para poder lograr un consenso entre las plurales visiones que había, pero pues lo que se consiguió fue lo más progresista que se pudo negociar, lo más progresista que pudo acordar. Hasta en la madrugada previo a la aprobación en el Pleno todavía estábamos haciendo modificaciones. Se instaló una mesa técnica que pues estuvo revisando todas las observaciones de las y los senadores, y pues la verdad es que logramos quitar algunas cosas importantes como lo del registro, como lo de las autorizaciones. Empujamos muchísimo el tema del autocultivo, el tema del autoconsumo, y lo de la posesión simple, en la que pues simplemente la mayoría pues no quiso ceder por un tema de ir, lo que nos decían era por un tema de ir poco a poco, de ir con cautela hacia un proceso de regulación de cannabis mucho más cuidado, poniendo un poco de pretexto, aunque entendemos la situación, los tratados internacionales que existen, que regulan el control de drogas, en este caso el de cannabis, que pues sí ata un poco de manos a los países para tener una regulación pues mucho más amplia, mucho más efectiva y con apego a los derechos humanos como todos quisiéramos. Claro, entonces por lo que, como te escucho, entonces va a ser complicado que en la Cámara de Diputados vaya a haber algunas modificaciones, o cuál es su lectura, cuál es tu sentir, ¿cómo ves eso? Pues yo creo que sí, va a estar un poco complicado. O sea, sí hubo temas en los que, pues sí, nos daban el consenso, porque obviamente traían aprobación del gobierno, como el tema había por ahí un tema de penalizar a las personas cuidadoras.
para que suministraran sin prescripción médica cannabis a las personas. Y obviamente este fue un jaloneo porque decíamos, no, pues vamos a terminar criminalizando a las personas cuidadoras precisamente. Y aquí pues sí fue una aprobación de Segov en relación a este tema en específico. Entonces yo creo que sí, el consenso con el gobierno va a ser algo complicado como para que se pueda mover en diputados. Ojalá se mueva, la verdad es que la deposición simple es un tema. Ojalá importante. se mueva, pero sí es un avance, yo creo que todos conseguimos en eso y pues ojalá después podamos modificarlo para no seguir estigmatizando a quien simplemente hace uso de sus derechos. Por el momento vamos a una pausa. El Senado aprobó el dictamen sobre el uso adulto de la cannabis, y el uso medicinal ha quedado en suspenso. Desde hace 3 años la sociedad ha esperado la publicación del reglamento por parte de COFEPRIS. Con esto regresamos a Punto y Contrapunto.